Hoy tenemos un tema muy interesante. Un tema muy interesante en el día de hoy. Estaremos hablando sobre el final de los tiempos. El final de los tiempos. Hemos titulado en el día de hoy nuestra enseñanza: el fin no llegará sin aviso. El fin no llegará sin aviso. Para eso vamos a ir a Mateo 24. Primero vamos a leer las Santas Escrituras y después vamos a estar orando para que el Señor nos asista. El fin no llegará sin aviso. Mateo 24, versículo 3. Esperamos que en el día de hoy usted se concentre en todo lo que hablaremos hoy y que ponga atención a todo lo que el Señor tiene que decirnos. Mateo 24, 3 dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, escucha a tu siervo en esta hora, Padre. No somos dignos para hablar en tu nombre. No estamos preparados para levantar la voz en tu nombre. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos asista en esta mañana. Necesitamos que tu palabra de verdad nos asista, Señor, en esta mañana. Asístenos para hablar, Señor. Asístenos para escuchar, Señor, lo que tú en esta mañana tienes que decirnos. Si tú no traes palabra, Señor, yo no tendré nada que decirle a tu pueblo. Mas te oro en el nombre de Cristo, que tu presencia, que tu gracia, que tu poder, Señor, sea derramado en este lugar. Edifica nuestras almas, Señor, y ayúdanos a poner la mirada en Cristo. Necesitamos, Señor, en medio de este tiempo, poner la mirada en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos en esto, porque no somos suficientes, Señor. Danos poder y recuérdate, Señor, que soy débil. En el nombre de Jesús. Amén.
El fin no llegará sin aviso. Hay muchas cosas en esta tierra que no llegan sin aviso. ¿Sabía eso? Muchas cosas en esta tierra no llegan sin aviso. Podemos decir que desde la promesa dada en Génesis 3:15 hasta la última palabra del Antiguo Testamento, Dios fue preparando el escenario de la redención. Todo el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo. El sacerdote lo prefiguraba, el profeta lo proclamaba, el sacrificio lo representaba y la historia misma esperaba la llegada del Mesías. Cada promesa apuntaba al Mesías. Cada símbolo, cada sacrificio, cada profecía y cada acontecimiento histórico apuntaba a la persona prometida, al Mesías prometido desde Génesis 3:15. Dios, en pocas palabras, usó la maldición del pecado para dar gloria a su nombre a través de Cristo, prometiéndolo en Génesis 3:15 y entregándolo en una cruz para todo aquel que crea ahora se salve eternamente. Eso es apuntando a su primera venida. De cómo todo el Antiguo Testamento fue la antesala para la primera venida de Cristo. De cómo cada versículo, cada capítulo, cada libro apuntaba a Cristo. Si allí se hablaba de sacrificio, apuntaba a Cristo. Si allí se hablaba de amor, apuntaba a Cristo. Si allí se hablaba de profecía, apuntaba a Cristo. Cada cosa apuntaba a Cristo. De la misma manera, mis hermanos, de la misma manera, cada pastor que refleja a Cristo y cada falso maestro que engaña, cada adoración verdadera y cada falsa religión, cada pecador que se arrepiente y cada hombre que endurece su corazón, anuncia que el tiempo avanza hacia la segunda venida de Cristo. Las señales estaban puestas allí para su primera venida. Y las señales también están puestas allí para su segunda venida. Cada obra nacida del Espíritu y cada obra de las tinieblas apuntan a la segunda venida de Cristo. Ningún mortal, ningún hombre mortal pudo impedir que el plan de Dios se efectuara con la primera venida de Cristo. Aunque hubieron intentos de frustrar esa primera venida, ningún mortal, ningún hombre pudo lograr que esta primera venida no se efectuara. Asimismo, ningún mortal impedirá que la segunda venida de Cristo no se efectúe. Nadie impedirá que la segunda venida de Cristo, ni ángeles ni principados, ni hombres mortales impedirán este gran acontecimiento. Las señales de su primera venida estuvieron ahí. Cada profecía se cumplió con una precisión exacta. Estuvieron allí en Génesis, Jeremías y Segunda de Samuel. Hubieron profecías acerca de su linaje. ¿De dónde vendría el Cristo? De la tribu de Judá. ¿De qué linaje? Del linaje de David. Hubieron señales. En Isaías, Miqueas y los Salmos también hubieron anuncios sobre su nacimiento. ¿De quién vendría el Cristo nacido de una virgen?
habían señales, pero también habían señales sobre su ministerio. En Éxodo, en los Salmos, en Zacarías y también en Isaías se anunciaron detalles sobre su traición. ¿Quién lo traicionaría? Sobre su sufrimiento, sobre su muerte en la cruz y sobre su resurrección. En pocas palabras, las señales estuvieron claras. Las señales estuvieron claras por siglos, por muchos años. Estuvieron presentes. Sin embargo, muchos tuvieron las escrituras delante de sus ojos y aún así no reconocieron el tiempo de su visitación, el tiempo de su revelación en persona. Muchos tuvieron las escrituras, eruditos que conocían las escrituras, no reconocieron al Cristo. No fue falta de señales, mis hermanos, fue dureza del corazón. No fue falta de profecía, fue dureza del corazón del hombre. Y como sabemos, la dureza del corazón cegará a los hombres para ver la verdad. Y de la misma manera sucede en el día de hoy. Las señales están delante de nosotros. Las señales están claras como el agua. Pero el corazón de los hombres es tan duro que ninguna evidencia parece suficiente. Las señales están bien puestas. Y de eso venimos a hablar en esta mañana. Una de las señales que él apunta en el versículo 5 del texto leído, él dice en primer lugar, porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es una de las señales. Que Cristo aquí está apuntando como una de las cosas que sucederán antecediendo al final de los tiempos. Se levantarán muchos que querrán tomar para sí la gloria que solamente le pertenece a Cristo. Muchos se levantarán. Es lo que Cristo está diciendo aquí. Mortales que con astucia, que con sutileza y engaño, desviarán los ojos de muchos hacia ellos mismos. Muchos hablarán de prosperidad, pero no de Cristo. Muchos hablarán de sanidad física, pero no de Cristo. Muchos harán milagros para que los hombres dizque los vean, pero allí no habrá nada de Cristo. Para mencionar algunos de estos hombres que han llegado en el último siglo, uno de ellos es Mirzal Gulán, fundador del movimiento Ahmadiyya. Tenía entre 15 a 20 millones de seguidores. 15 a 20 millones de seguidores, mis hermanos. Enseñó que cumplía un papel mesiánico y que representaba la venida prometida en sentido espiritual, no como Jesús mismo regresando físicamente. Él representaba a Cristo de manera espiritual. Él decía que era Cristo en el espíritu. Otro es Jim Jones. Llegó a afirmar que era una manifestación o reencarnación de figuras religiosas, incluyendo a Jesús. Este decía que era una reencarnación del mismo Cristo. Sin embargo, su grupo terminó en la tragedia de Johnstown, donde murieron más de 900 personas. Otro es Marshall Applewhite. Declaró tenía una identidad ligada a Cristo
y enseñó que su grupo sería llevado a un nivel superior de existencia. El movimiento terminó en suicidio colectivo. Otro es José Luis de Jesús Miranda. Este parece latinoamericano por el apellido. Afirmó públicamente que Cristo estaba encarnado en él y reunió muchos seguidores en varios países. Y la lista es larga, mis hermanos. Muchos afirman ser el Cristo. Muchos dicen, yo soy el Cristo. Sin embargo, Cristo lo que está anunciando aquí es, no se dejen engañar. Mi hermano, el verdadero Cristo no necesitará proclamarse a sí mismo. No necesitará proclamarse porque su gloria lo anunciará. Su gloria hablará de que Él es el Cristo. Los falsos dicen, aquí estoy, yo soy el Cristo. Los falsos dicen, mírenme a mí, yo soy el Cristo. Sin embargo, Cristo aparecerá y el mundo entero sabrá que ese es el Cristo. El mundo entero sabrá de que ese es el Cristo y Él no tendrá que decir, yo soy el Cristo. Porque sus hechos lo anunciarán desde los vivos hasta los muertos. Los que están en la tierra y debajo de la tierra. Todo el universo será conmovido por el poder de su majestad. Él no tendrá que decir, yo soy el Cristo, mírenme aquí. Aún sus enemigos sabrán que Él es el Cristo. Lo sabrán. ¿Por qué lo sabrán? Porque ningún hombre estará capacitado, ni está capacitado para hacer las señales del Cristo. En Mateo 24:30, Él ahí mismo lo anuncia. ¿Cómo aparecerá el Cristo? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Qué hombre puede hacer esto? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La mayoría que han dicho esto son mortales terrenales que caminan y comen como usted. Simplemente. Pero también dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué hombre puede hacer esto? Lamentamos, es lamentable de que muchas personas sean engañadas por estos falsos cristos. Y muchos son engañados porque no leen sus Biblias. Porque no se aprestan a ver qué está diciendo el Cristo sobre las señales del fin del mundo. Sobre su segunda venida. El Cristo que había venido despojado de su gran majestad, había venido en su primera venida, aquel que había venido con gran humildad, aquel que se levantó de los muertos, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y ahora viene con gran poder y gran gloria. Ese mismo que vino con gran humildad a salvar, a morir. Dice su palabra que Él se despojó de su gloria y que siendo siervo no escatimó a ser como Dios. Sin embargo, ahora Él viene con gran poder y gran gloria. ¿A qué? ¿A qué que Él viene? A buscar a aquellos que vieron las señales. Que vieron las señales y creyeron en su nombre. A eso que Él viene. A buscar a aquellos que vieron claramente las señales y se prepararon. Se prepararon.
para irse con Él. A eso es que Él viene. Él no viene a morir por pecadores. Él no viene a entregarse. Él viene ahora a retomar lo que es suyo. Su iglesia, mis hermanos. Pero otra señal que apunta aquí el mismo Cristo, en Mateo 24, 7 y 8, apunta que habrá guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Conoces tú alguna de estas cosas? ¿Has escuchado tú alguna de estas cosas? Jesús aquí no está hablando en sentido figurado. Jesús aquí no está jugando cuando advierte estas cosas. No solamente se levantará nación contra nación, ni reino contra reino, sino que también habrá una oposición espiritual. El reino de las tinieblas se ha levantado contra el reino de Cristo. Y eso lo podemos ver. Y en medio de estos acontecimientos, cientos y miles de cientos van a perder la vida. Mi hermano, estamos en una guerra. Estamos en una guerra carnal para los humanos y espiritual para los cristianos. Estas no son solo titulares de noticias ni estadísticas frías, son familias quebradas, muchos mueren en medio de una guerra. Son niños sin padres, muchos niños se quedan huérfanos, son ciudades enteras sacudidas por el dolor en medio de esta lucha. Y aún así el Señor no dice estas cosas para infundir pánico. Él dice estas cosas para crear conciencia. Él dice estas cosas para aquellos que están mirando al mundo, ahora miren a Cristo. Para eso es que Él dice esas cosas. Estas cosas no significan que Dios haya perdido el control. Estas cosas lo que significa que la palabra de Dios se cumple. Eso es lo que está diciendo. No dice que haya perdido el control. Él gobierna soberano, pero su palabra se cumplirá, mis hermanos. Todas las cosas pasarán, mas su palabra no pasará. Eso apunta a la Biblia. Y Él dice, el que tenga oído para oír, que oiga. En pocas palabras, no cierres tus oídos a estas cosas. Y es triste, mis hermanos, es triste de que muchos no puedan ver estas cosas a pesar de las señales que están al frente tuyo. En vista de lo que acaba de suceder en el país de Venezuela, es triste lo que allí acaba de suceder, mis hermanos. Es triste ver las noticias. Uno se entristece simplemente viendo las noticias. Yo no me imagino estando allí. Pero lamentablemente algunos utilizan estos tipos de hechos, de situaciones, para jactarse, diciendo que ellos ya lo habían anunciado, o diciendo que ellos ya lo habían profetizado. Algunos se jactan, incluso atreviéndose a declarar juicio de Dios sobre esta nación. Muchos se jactan. Esto es un juicio de Dios. Muchos dicen esto. Muchos se jactan buscando like y views, para decir lo que no les compete.
¿Y quiénes son ellos para hablar de estas cosas con tanta ligereza? Con tanta ligereza. Donde hay dolor, donde hay familias, señores, muriendo. Donde hay niños que han quedado sin papá, sin mamá. Donde hay familias completas que se han esfumado. Es triste. Estos no son acontecimientos para presumir revelaciones ni para buscar reconocimiento espiritual. Son acontecimientos para doblar la rodilla y orar. No son acontecimientos para ellos. Es más difícil doblar las rodillas y clamar a Dios diciéndole: ten misericordia, Señor. Para muchos. Ten compasión de cada niño que sufre allí, de cada padre que perdió a sus hijos. Ten compasión. De cada familia quebrantada, Señor. Ten piedad de ellos. Ponte en sus zapatos. ¿Cómo se ve desde allí? Es muy fácil verlo de allá afuera. Algunos murieron al instante y otros han muerto lentamente. Algunos han muerto al instante y otros han muerto lentamente, y de seguro muchos seguirán muriendo. Y algunos dichos, dizque profetas, usando este dolor para crear contenido. Mientras muchos están preocupados por el qué comeremos, allí hay gente muriendo. Estos no son momentos tampoco para hablar de juicio, mi hermano. Son momentos para llorar. La Biblia nos manda a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Son momentos para llorar. Tú no estás allá, pero tú tienes dos buenas rodillas para orar y decirle: Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de los niños que se criarán sin papá y mamá. No adultos, muchos son niños de 1 año. Estuvimos ayer hasta un recién nacido que tenía 2 o 3 meses, algo así. Estos no son momentos para hablar de juicio, son momentos para llorar con los que lloran. Y si no es así, entonces, ¿cuál fue el pecado que Dios usó para que fueran ellos y no tú? ¿Cuál fue el pecado que Dios usó para que fuera aquella ciudad y no esta? ¿Cuál fue el pecado? ¿Idolatría? Mi hermano, aquí hay mucha gente que son idólatras. Aquí hay mucha gente que son idólatras. Mucha gente camina kilómetros con un muñeco que ni oye ni habla. Adoran a San Judas Tadeo, adoran a San Miguel de Arcángel, adoran a Nuestra Señora de la Alta Gracia, adoran a la Virgen María, adoran y adoran y adoran. ¿Qué es eso? Es idolatría. Mi hermano, simplemente Dios ha tenido misericordia. Simplemente Dios ha tenido compasión. Y las redes están llenas de personas sin misericordia, que apuntan hacia allá, pero no apuntan a sus zapatos. Yo le voy a decir una cosa: yo no quisiera nunca verme en unos zapatos como esos. Verme estando en ese lugar, donde pierda a mi esposa, a mis hijos, o viceversa, o al revés. Yo no quisiera verme nunca en unos zapatos así. ¿Quién pudiera estar preparado para algo así?
¿Quién pudiera estar preparado para algo así? Mi hermano, simplemente Dios ha tenido misericordia. Y esto no quiere decir que Dios no trae juicio a naciones por sus pecados y sus abominaciones. Sí, Dios lo hace, pero no está en ningún ser humano juzgar estas acciones. No le compete. Eso solamente le compete a Dios. Eso solamente le compete al Señor. Él no nos ha enviado para juzgar estos acontecimientos. Él nos ha enviado para compadecernos de los que sufren este tipo de aflicción. Muchos utilizan las redes sociales para creerse más sabios que Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y aún, mi hermano, muchos usan estos acontecimientos para blasfemar contra Dios. Y tú no eres Dios. ¿Y cómo tú permitiste que esto sucediera? Es que su palabra se cumple. Y tú no eres Dios. ¿Y cómo va a ser que los niños han muerto? Es que su palabra se cumple. Y tú no eres Dios. ¿Y por qué tú permitiste esto y esto? Es que su palabra se cumple. Y no es negociable su palabra. Y estos acontecimientos que estremecen a la nación apuntan a la gran señal del que el mundo está gimiendo, mi hermano. A la gran señal de que este mundo gime y que toda la historia avanza hacia la segunda venida de Cristo. Amén. Estos acontecimientos no han sucedido para que lo miremos a ellos, sino para que miremos a Cristo. No ha sucedido para que miremos y nos enfoquemos simplemente en el acontecimiento. Sí es doloroso. Sí es una prueba muy grande. Pero con eso Cristo está diciendo, mi venida está cerca. Eso es lo que le está diciendo. Pero también otra señal, en el versículo 9 del mismo capítulo, apunta a que nos entregarán a tribulación, a que nos matarán y seremos aborrecidos por causa de su nombre. Eso está apuntando a Cristo, está apuntando Cristo aquí, hablándole a sus discípulos de otra señal que va a suceder. No solamente sucederán guerras, no solamente sucederán terremotos, no solamente el mundo va a gemir, sino que usted y yo seremos perseguidos. Usted y yo seremos atribulados. Y la razón principal por la que estas cosas sucederán es porque usted está viviendo en territorio enemigo. ¿Sabía eso? Usted está viviendo en territorio enemigo. Si usted le pertenece a Cristo, recuerde que su reino no es de esta tierra. Su reino no es de esta tierra. Usted está viviendo en territorio donde el pecado y la maldad se ha aumentado. Es ahí donde estamos viviendo. Y Juan 15:19 lo apunta. Dice el mismo Cristo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo os aborrece. Vivimos en un mundo caído, mis hermanos. Vivimos en un mundo caído, bajo la influencia del pecado y en rebelión contra Dios, contra el Creador. Todo ser humano nace separado de Dios.
Nace siendo criatura del Todopoderoso, pero nace separado del Señor. Pero aquellos que creen y reciben a Cristo, entonces son constituidos automáticamente hijos de Dios. Usted está en terreno enemigo. Y en medio de este terreno habrán pruebas duras, mi hermano. Habrán pruebas que solamente pueden ser soportadas en el poder de Cristo. Habrán pruebas, y una de ellas es eso que acaba de acontecer. Son pruebas duras. Son pruebas que el ser humano natural no la puede soportar. No la puede soportar, mi hermano. Porque son pruebas que producen enfermedades como la depresión. ¿Usted cree que eso se va a terminar ahorita, después que terminen de recoger los cuerpos y demás? No. Eso deja secuelas por años y algunos mueren. Muchos morirán en 20, 30, 40, 50 años recordando cómo murieron sus hijos, cómo murió su esposa. Recordando. Eso deja secuelas, mi hermano. Hay pruebas que solamente pueden ser soportadas en Cristo. Solamente. Pruebas que producen dolor, como el dolor de un parto. Pregúntele a una mujer si existe un dolor más agudo, más profundo que el dolor de parto. Y muchos vivirán con este dolor por años. Por años. ¿Qué hombre está preparado para ver su familia desaparecer en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué hombre está preparado? ¿Qué hombre está preparado para eso? ¿Qué madre estará preparada para tener una prueba así? Nadie está preparado para ellos, mi hermano. Nadie. Nadie estará preparado para ello, por más fuerte que sea, por más grande que sea, por más espiritual que sea, por más creyente que sea. Nadie estará preparado para una prueba así, a menos que Cristo le socorra. A medio que Cristo lo auxilie, a medio que Cristo lo esconda en él, a menos que la gracia del Señor le guíe, mi hermano. Por eso el creyente está llamado a poner sus ojos en Cristo y no debe sorprenderse por la oposición, por el rechazo, por el conflicto espiritual, ni por ninguna de estas cosas. No debe ser una sorpresa para el creyente que haya terremotos. Habrá terremotos. Habrá. Y es increíble, es increíble. Ayer lo estuve viendo que en República Dominicana hay varias fallas. ¿Usted sabe lo que es una falla? Una falla es básicamente que estamos sembrados en tierra movediza. Hay varias fallas en República Dominicana. Y para las fallas que hay, solamente podemos decir, el Señor nos ha guardado. Amén. El Señor nos ha guardado. Porque una cosa como esta no necesita de 1 minuto. Con 5 segundos basta. Es triste, mi hermano. Por eso el creyente no debe sorprenderse, pero el que no es creyente debe estar preparado. Debe estar preparado, debe buscar de Cristo, porque nuestra ciudadanía no es de este reino, sino del reino de los cielos. Caminamos en la tierra, pero le pertenecemos a Cristo. Amén. Da tristeza de que muchos allí se fueron sin creer en Cristo. Pero da alegría el saber que algunos se fueron y ahí clamaron a Cristo. Da alegría saber.
que muchos ahí clamaron. Mi hermano, si usted no está siendo afligido de una u otra manera, si usted de una u otra manera no está siendo perseguido, si vivir para Dios no le cuesta nada, pregúntese si usted es Cristo. Si los pecados de sus hijos no le molestan, pregúntese si usted es Cristo. Si sus propios pecados no le molestan, pregúntese. Eso es una manera también de ser perseguido, hermano. Debemos ver el pecado como Cristo lo ve. Debemos ver el pecado. Usted no tiene que estar en Oriente para ser perseguido. Usted puede ser perseguido aquí. Por sus pecados será perseguido. Por el pecado de los demás será perseguido. Por los gobiernos que intentarán hacer leyes en contra de Dios, usted será perseguido también. Usted no tiene que estar en Oriente Medio para ser perseguido. Usted será perseguido, yo seré perseguido de una u otra forma. Pero otra señal también que apunta aquí, que apunta también Cristo, claramente, en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se han de levantar, y hoy sí hemos visto a muchos profetas y profetizas. Parece que el nombre de pastor a muchos le queda pequeño, a muchos le queda chico. Hay algunos que son profetas y otros que son hasta arcángel fulano de tal. Un nombre que cuando la gente lo oiga diga, wow, ese tiene que venir del cielo. Un arcángel. Un arcángel, muchas veces moreno, algunas veces blanco. Arcángel, mi hermano. Algunos pueden decir arcángel la maravilla. Dios tenga misericordia. Mis hermanos, el teólogo Luis Berkhoff en su libro de teología sistemática apunta a que un profeta en el Antiguo Testamento era alguien levantado por Dios para hablar en su nombre. ¿A quiénes? Al pueblo. No era principalmente alguien que predijera el futuro. Hoy en día muchos están empecinados en predecir el futuro. Ellos entienden que eso era un profeta simplemente. Sin embargo, en el Antiguo Testamento era alguien que simplemente proclamaba la voluntad de Dios para el pueblo. En el Antiguo Testamento aparecen palabras como Naví, que significa portador de Dios. Ochocet o vidente, que significa alguien que recibe revelación. Era alguien básicamente que recibía la palabra de Dios mediante la misma boca de Dios, mediante sueños. ¿Para qué? Para que ese profeta le dijera al pueblo, así dice el Señor. Simplemente. Sin embargo, el profeta del Nuevo Testamento no añade nueva escritura, ni corrige la revelación ya dada en Cristo, sino que anuncia y aplica la palabra que ya ha sido revelada. ¿Hay profetas en esta era? Sí, pero como la del Antiguo Testamento no. Hay profetas que simplemente su trabajo es anunciar la palabra que ya está escrita, que ya está revelada. Dios no tiene más nada que revelar. Si hubo terremoto, ya fue revelado en Cristo en la palabra. Si hay guerra, ya fue revelado. Si reino contra reino se están levantados, ya fue revelado.
usted no está profetizando nada. Usted simplemente está diciendo lo que la palabra ya decía. El supremo profeta es Cristo. Y los del Antiguo Testamento apuntaban a Él. Pero los del Nuevo simplemente deben hablar de Él. Simplemente deben hablar de lo que ya está plasmado. En el Nuevo Testamento la revelación de Dios ha sido dada plenamente en Jesucristo y revelada a través de las Escrituras. Por eso la función del que enseña la verdad no es añadir revelación, no es añadir nada de esto. Muchos han torcido el tema de la profecía. Se levantan voces que dicen hablar en nombre de Dios, pero no son fieles a su palabra. No son fieles, mezclando la verdad con el error. Las emociones con mucha doctrina, las experiencias personales con autoridad divina. Y así el engaño se extiende. Lamentablemente, muchos caen en esta trampa porque no examinan las Escrituras. Un buen profeta nunca dirá, Dios me dijo. Un buen profeta dirá, la palabra de Dios dice. Para eso fue escrita la palabra. Lo que pasa es que al decir Dios me dijo, muchos están diciendo, Dios habla conmigo, es conmigo que Dios habla, yo estoy pegadito ahí de Dios, yo soy amigo de Dios. Mi hermano, un buen profeta dirá, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. La palabra de Dios dice esto y esto y esto. Por eso el discernimiento no consiste en seguir lo más impactante, la iglesia más grande, la iglesia más emocional, la iglesia donde se adora y todo el mundo así, pero no hay escritura, pero no hay palabra de Dios. Y cada quien hace lo que le da la gana. Cristo quiere que permanezcamos firmes en la Escritura, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Eso es lo que Cristo quiere, probando los espíritus y aferrándonos a la verdad ya revelada en Cristo. Que nos mantengamos ahí. Tú no necesitas más emoción, tú necesitas a Cristo. Tú no necesitas mucha gente en un templo, tú necesitas a Cristo. Tú no necesitas un pastor que te hable que todo va a estar bien. Que de hoy en adelante tus problemas están, mira, resueltos. Cuando yo me convertí a Cristo, yo me di cuenta que ahí es donde inician los problemas. Ahí es donde inician las pruebas. Porque el Señor muchas veces te da una salsa en esos primeros años. ¿Para qué? Para que aprendamos a mirarlo a Él. Un hombre inconverso que estaba acostumbrado a mirar las cosas del mundo, a poner su confianza en sí mismo. Cuando viene a Cristo, ¿qué es lo que Cristo quiere? Tú estás mirando las cosas del mundo. Tú estás confiando en las cosas del mundo. Ahora yo necesito que tú me mires a mí. ¿Cómo? A través de la prueba. A través de la aflicción. Ahora yo necesito que tú pongas tu confianza en mí. Por eso, muchas veces en los primeros años de un convertido hay aflicciones y pruebas. Muchas veces de manera
Y después también la hay, lo que pasa es que ya usted va madurando y ya las pruebas no son tan... Ya usted está bien, no encuentro trabajo, Cristo, ayúdame. Señor, ayúdame. Estoy enfermo, Señor, ayúdame. No tengo esposa, Señor, ayúdame. Pero antes no era así que usted lo hacía. No tengo trabajo, voy por mi propia fuerza. No tengo esposa, voy a buscar cualquier muchacho. El Señor te enseña a que debes mirarlo a Él. A que debes buscarlo a Él. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y muchos de ellos les encanta hablar de dinero. Si tú diezmas, tú estás bien. Pero si tú no diezmas, tú eres del diablo. Muchos. Si tú haces esto, tú estás bien. Pero si no, mi hermano, son lobos rapaces. Usted se ha dado cuenta que no está sucediendo nada nuevo, sino que ya Cristo lo había dicho. Ya Cristo lo había dicho. Muchos se preguntan, ¿y cómo hay tantas personas que creen? Cristo lo había dicho, muchos serán engañados. Cristo lo había dicho. Muchos amarán más la vanidad del mundo que la hermosura de Cristo. Parecerán profetas de Dios, pero al final son profetas del mismo Satanás. Otra señal también que apunta al Señor. En el versículo 12, Él dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cristo señaló que debido al aumento de toda la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cada señal siempre estuvo delante de los hombres. Cada señal, mi hermano. Sin embargo, muchos decidieron endurecer su corazón para no ver las señales. En lugar de aferrarse al amor de Dios, pusieron en práctica las artimañas del diablo. En lugar de buscar al Señor, corrieron tras aquello que lo alejaba de su Creador. Pero Dios nunca ha sido tomado por sorpresa. Él siempre lo supo. Y por eso cada advertencia, por eso cada señal, por eso cada profecía apuntaba al llamado, vuélvanse a mí. Cada profecía apuntan a este llamado. Dejen de mirar al mundo, ahora mírenme a mí. Permanezcan en mí, aférrense a mí. Lo que pasa es que el corazón es duro. Y muy duro, mi hermano. Ese acontecimiento que acaba de suceder allí en Venezuela es para que los que queden vivos digan, Señor, ahora soy tuyo. Señor, ahora te busco. Señor, ahora ten misericordia de mí. Señor, me arrepiento. Es para eso. Sin embargo, muchos quedarán vivos y no buscarán al Señor. ¿De qué habla eso? De un corazón que es duro a pesar de las señales. Muchos habrán perdido a sus hijos allí y no buscarán al Señor. ¿De qué habla eso? De un corazón duro, pero duro como una piedra, que ni aun viendo las señales buscan a Dios. Las señales no han sido dadas para blasfemar contra Dios, ni para alimentar el temor o la incredulidad. Han sido dadas como un llamado de misericordia, para ablandar el corazón que es duro. Es duro, mi hermano. Dios usa la aflicción de los hombres como la puerta
por donde muchos pueden decir, Señor, estoy aquí. Señor, heme aquí. Señor, ten piedad, ten compasión de mí, que soy pecador. Hay aflicciones, mi hermano, mi hermana, que no le serán quitadas hasta que usted no clame a Dios. Hay aflicciones, niños, niñas, adolescentes, que no le serán quitadas hasta que usted no busque a Dios. Tu aflicción es la puerta que Dios muchas veces usa para llamarte. El dolor muchas veces te está gritando, busca a Dios. Y muchos, por su duro corazón, prefieren decirle no a Dios. No me interesa Dios. Dios siempre antes del juicio, Dios ha extendido un llamado de arrepentimiento. Siempre antes del juicio. Él extiende un llamado de arrepentimiento. Antes del fin, Él llama al hombre a regresar a Él. Siempre. Dios siempre ha llamado al hombre. Pero el hombre, por su necio corazón, ha decidido siempre caminar de espalda a su Creador. Y Él lo ha dicho. Las señales están allí, puestas. ¿Para qué? Es como una señal de tránsito. Una señal de tránsito te dice, no entre por ahí, que eso es vía contraria. Si tú entras por ahí, ¿qué va a suceder? Hace unos días a mí me pasó que sin querer entré en vía contraria, hablando de esto ahora. Y yo cuando entré, que alguien me dice, esto es una sola vía. Ya yo iba asustado ahí hasta que llegué. ¿Pero de qué habla eso? Las señales no son para violarlas. Las señales no son para pasarlas por alto. Las señales te están diciendo algo. Y en este caso, la señal del Señor te está diciendo que el fin está cerca. Te lo está diciendo. Que el final de los tiempos se acerca. Muchos no harán caso, pero que Dios tenga misericordia de ellos. En conclusión, dice el mismo Cristo en el versículo 13, mas después de estas cosas, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor está diciendo esto como conclusión. Y muchos dicen, utilizan este tipo de versículos para decir, tú ves que la salvación es por obra, yo debo perseverar. Muchos usan estos versículos para tergiversar las Santas Escrituras. El Señor no está diciendo que perseveres por tus propias fuerzas. ¿Qué hombre puede perseverar hasta el final por sus propias fuerzas? Usted no puede ni mantenerse de pie muchas veces por su propia fuerza. Muchas veces ni de pie usted puede mantenerse. ¿Quién puede permanecer firme en medio del dolor? ¿Quién puede permanecer erguido y decir, aquí estoy, en medio de que lo he perdido todo? ¿Quién puede hacer eso? En medio de las tragedias, en medio del engaño y de todos los acontecimientos. ¿Quién puede hacer eso? Cristo nos está diciendo, el que soporte todas estas señales con su propia capacidad será salvo. Eso no es lo que él está diciendo. Cristo está enseñando algo mucho más profundo, que en medio del dolor, en medio del rechazo, en medio de las pruebas, el que persevere con los ojos puestos en Él, el que persevere buscándolo a Él,
El que persevere estando consagrado a Él, ese será salvo. El que persevere, aquel que permanezca en Él, aquel que no abandone la fe, aquel que continúe aferrado a la verdad y dependa de su gracia hasta el final, ese será salvo. Eso es lo que le está diciendo. Porque si tu esperanza es tu fuerza, hermano, si tu esperanza es tu fuerza, bueno, que Dios tenga misericordia. Por más fuerte que seamos, somos débiles. Somos débiles. Delante de un Dios todopoderoso. Perseverar no significa nunca caer, mi hermano. Usted va a caer, yo voy a caer muchas veces. Perseverar tiene que ver con seguir volviéndonos a Él. Caí, me vuelvo a Él. Pequé, me vuelvo a Él. Flaqueé, me vuelvo a Él. Eso es perseverar. Porque Él es el único que puede darnos la fuerza para permanecer en un mundo enemigo. En un mundo que no te quiere. En un mundo que no te quiere porque no quiere a Cristo. Porque no quiere a Cristo. Perseverar no significa ausencia de lucha, significa permanecer unido al Salvador, aun cuando todo alrededor parezca derrumbarse. Aunque los montes se trasladen al mar, dice el salmista, no temeré. No temeré. Porque el que permanece en Cristo, permanece al que ya venció. Permanece en el que ya venció. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Para ver que cada acontecimiento que sucede apunta a su segunda venida. Para ver que muchos de los acontecimientos que suceden es para que podamos servir a Dios. Es para que podamos despojarnos de nuestro propio yo para servir a nuestro Señor. Es para que muchos, mediante ese servicio que tú puedas dar, puedan ver a Cristo en ti. Es para que muchos puedan convertirse a Cristo. Porque de seguro, en medio de ese servicio, tú le hablarás de Cristo. De seguro. Muchos, en medio de esa tragedia, clamaban a Cristo. Y créeme, hermano, estuve viendo allí un pastor que murieron algunos de su iglesia. Y créeme, hermano, que estas tragedias afectan a los inconversos, pero también afectan a muchos creyentes. ¿Fue juicio de Dios para los creyentes? No. Simplemente su palabra se está cumpliendo. Sus señales están dadas. Sus señales, pero el ignorante no la puede ver, el inconverso no puede ver estas cosas. Tú y yo sí podemos ver estas cosas. Y el fin último es orar por aquellos que perdieron a papá, que perdieron a mamá, que perdieron a sus hijos, que perdieron sus negocios, que perdieron todo. Por aquellos que tenían muchos planes. Óigame bien. Y de una noche a la mañana tuvieron que irse para la calle a amanecer a dormir. Por aquellos que tenían muchos planes. Planes quizá de vacaciones, planes quizá de viajes, planes prósperos. Y de la noche a la mañana
tuvieron que amanecer en las calles. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos. Dios, Señor bondadoso, Padre celestial, solamente tú puedes consolar, Señor, de esta manera. A los que están afligidos allí en Venezuela, Señor, solamente tú le puedes dar el consuelo que ellos necesitan, Señor. Nosotros podemos orar, hablaremos de ti, Señor. Nosotros podemos servir, pero solamente tú puedes consolar sus propias almas, Señor. ¿Quién pudiera estar preparado para una tragedia como esta? Señor, ten misericordia de los niños que van a quedar huérfanos, Señor, que ya han quedado huérfanos allí. Permite que familias los acojan con amor, Señor. Ten misericordia de los padres que perdieron a sus hijos, Señor. Que en medio de esta prueba yo pueda mirar tu gracia, Señor. Sabemos que las señales tú las has puesto, Señor, ahí están. Pero también tu misericordia y tu compasión aún permanece, Señor. Ten misericordia de aquel pueblo, Señor. Ten misericordia de aquellos que se han quedado en la calle, Señor. Se quedaron en la calle sin prosperidad, sin techo, Señor, y hasta sin sus familiares. Ten misericordia, Señor. Dales a muchos el espíritu que le diste a Job, Señor. El espíritu, Señor, de humildad. El espíritu de aflicción, el espíritu, Señor, que le diste a Job. Cuando dijo, el Señor Dios y el Señor ha quitado. Sea el nombre de Dios alabado, Señor. Ten compasión de ellos, Señor. Y permite que por medio de esta aflicción muchos clamen a ti. Señor, ojalá que muchos de los que murieron hayan clamado a Cristo, Señor. Que muchos de los que murieron hayan clamado a Cristo, mi Dios. Que los niños sin conciencia, en tu gran misericordia, Señor, tú le hayas salvado, Señor. No permitas que ellos hayan sufrido esta tragedia y que también sufran en el infierno, Señor. Ten misericordia, Señor. Sigue teniendo misericordia, Señor. Y no les desampares. También te oramos por nosotros, Señor. Ayúdanos a ver claramente, Señor, estas señales. Son señales dolorosas, Señor, pero tú las has dejado allí para que te miremos a ti, Señor. Ten misericordia de este pueblo, Señor, que también es pecador, que también es idólatra, que también no te ama, Señor. Ten misericordia de República Dominicana, Señor. De cada ciudad, ten misericordia, Señor. De cada provincia, ten misericordia, Señor. Ayúdanos a nosotros como cristianos a levantar la voz del Evangelio antes de que sea tarde, Señor. Mira a nuestros hijos, Señor, que muchas veces por nuestra negligencia no te conocen, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Que tú nos encuentres, Señor, en cualquier momento, hablándole de ti a nuestros hijos. Hablándole de ti, Señor, a los que aún viven. Ten misericordia de ellos, Señor. Recuérdales, Señor,
que pronto las cosas pasarán. Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, Señor. Llénanos hasta la coronilla de tu Espíritu, Señor. Y no permita que nada nos quite el gozo de tu salvación, Señor. Ayúdanos en esto y permítenos mantener nuestros ojos, nuestra mirada en aquel que es consumador, Señor. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos, Señor, a no emitir juicios que solamente te corresponden a ti, Señor. Ayúdanos a ser compasivos, ayúdanos a ser servidores, ayúdanos a ser humildes en medio de estas grandes aflicciones. En el nombre poderoso de Cristo, Señor. Amén y amén. Ay, Señor, bendito sea esto. Ay, Señor.